Buen día, ¿me escuchan de su domicilio? ¿No me están Sí, escuchando? sí. Sí, hola, hola, hola. Hola, buen día. Sí, se escucha. Hola, hola, hola.
Profe, no se escucha. Es mucho más pesado, ¿sí? Entonces, ahora sí, acá tiene el micrófono apagado. ¿Ahora me escuchan? Sí, Hola, hola. sí, sí, ahora sí, un poco. ¿Ahora sí? Ahora porque tenía el micrófono apagado. Es decir, la flexibilidad depende de las propiedades de la movilidad, ¿sí? Y de las diferentes tejidos. Cuando nosotros hablamos de elongación, estamos hablando de aspectos musculares, pero cuando nosotros hacemos stretching, ya participan grupos de musculares, fascias, articulaciones, ¿sí? Un montón de elementos que en este caso no nos interesa. Los músculos y las articulaciones son independientes de la movilidad, el estiramiento muscular es diferente al estiramiento articular. No es lo mismo estirar un músculo que tenemos que ir de inserción a inserción a estirar una articulación. ¿Cuándo estiramos una articulación? ¿Cómo puedo estirar una articulación? ¿Cómo puedo mejorar la movilidad de una articulación llevando al máximo de tensión, ¿sí? A su cápsula articular y a sus ligamentos, ¿no? Y por segmentos. Bueno, así como veíamos la clase de movilización la semana pasada, ¿sí? Yo quiero, ¿sí?, estirar, elongar una articulación, tengo que poner en tensión la articulación, pero no así, no quiere decir que estoy elongando a los grupos musculares, no, no se puede hacer una cosa y la otra. Si hacemos las dos, ya estamos hablando de un estrecho, ¿de acuerdo? Si yo quiero elongar el ligamento lateral interno de la muñeca, voy a hacer el ligamento lateral interno de la muñeca. No tiene nada que ver con los lumbares, ¿sí? Bien. Entonces, para estirar la articulación se pone en tensión extrema, ¿sí? Los objetos a estirar cápsulo ligamentoso. ¿Se entiende lo que es estirar una articulación? O muestro. No es necesario, ¿no? A ver, yo quiero estirar cápsula y ligamento lateral interno y lo llevo fijo, lo llevo al máximo de estiramiento, ¿sí? Acá en la interna, quiero al ligamento anterior, llevo al máximo de la cápsula y de los ligamentos anteriores. No tiene nada que ver con la elongación muscular. Para elongar un músculo lo debemos llevar al máximo de su tensión y eso después lo vamos a ver, porque el máximo de su tensión, llegar al máximo de la tensión muscular, esa tensión tiene varias capas que tienen que ver con la estructura muscular, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura muscular, vamos a repasar después cómo están los tejidos que tiene para ver las distintas texturas de los tejidos que nosotros vamos a trabajar. Para elongar tenemos que ir a la inversa del movimiento fisiológico. Yo quiero elongar músculos flexores, tengo que llevar a la tensión. Insistir en los componentes rotatorios, ¿sí? A veces también, si yo por ejemplo quiero hacer una elongación del trapecio, al elongar busco los elementos rotatorios, ¿sí?, para tratar de mejorar, ¿sí?, mi orientación hacia la elongación. Ahí va a ir cambiando las distintas fibras, ¿sí?, para yo encontrar el punto adecuado de elongación. Actuar en todas las articulaciones atravesadas para evitar colocar al mismo tiempo elementos articulares. Obviamente, que cuando nosotros vamos a trabajar sobre la elongación de músculos que atraviesan articulaciones, vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, la rodilla, ¿de acuerdo? Debemos posicionar a nuestra rodilla, a nuestro segmento que queremos elongar, para
aprovechar una mejor elongación. Como dijimos, si yo quiero hacer un estiramiento eficaz, si yo, por ejemplo, quiero hacer un estiramiento de un músculo que es biarticular, por ejemplo, el bíceps, ¿sí? El bíceps es un músculo biarticular, es una articulación que atraviesa, ¿sí?, la glenohumeral y atraviesa la articulación del codo. Es decir, que si yo hago solamente el estiramiento del codo, ¿sí?, ¿de acuerdo? No termino de elongar el bíceps, porque aparte el bíceps también es flexor de codo. Tengo que hacer, el bíceps es flexor de codo y flexor de hombro. Entonces, para elongar tengo que llevar las dos articulaciones, a extensión de codo y a extensión de hombro, ¿no? Ahí venimos todo bien. Ya te está diciendo que los elementos cápsulo ligamentosos, ¿sí?, son más rígidos que los musculares. Si tenemos otra tensión, tenemos que entender cuándo tenemos un acortamiento muscular y cuándo tenemos un límite articular. ¿Sí? Pues son estructuras distintas. ¿Sí? ¿Quién me recuerda de qué está hecho los ligamentos y la cápsula? ¿Qué tipo de tejido? ¿Tejido de cápsulas ligamentos? ¿Eh? ¿Conectivo de qué tipo? Tenso, tejido conectivo tenso, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué tenía? ¿Qué células tenían? Tenían fibras colágenas, y las células cuáles eran: fibrocitos, fibroblastos, fibroblastos, fibras colágenas. ¿Está? ¿De acuerdo? Otra textura. ¿Sí? Bien. Las técnicas de estiramiento están sujetas a evaluaciones iniciales. Obviamente que para todo tipo de estas técnicas que estamos viendo, para masaje, para movilización, para tracción, que después vamos a ver, y para elongación, es previo a una evaluación. ¿Por qué? Bueno, hay que elongar. A ver, pregunto, ¿por qué tendría que elongar? ¿Por qué elongarían? ¿No? La contractura. ¿Para qué va? ¿A dónde? Sí, una elongación precompetitiva. Y después de la competencia, ¿es la misma? ¿Eh? Sí, hay diferencia. ¿Sí? Pero ¿cuándo más puedo elongar? Bueno, condición precompetitiva, prevenir otro tipo de patología, ¿sí? Puedo elongar cuando tengo algún desequilibrio, ¿eh? Un desequilibrio, alguna evaluación. ¿Eh? Tiene una paciente con problemas de columna, una escoliosis. De columna, digamos, evaluamos isquiotibiales a ver si los dos isquiotibiales están iguales. Si veo una diferencia, si un isquiotibial me llega a un lado y otro isquiotibial me llega a otro, ¿sí? O la retracción de isquiotibiales genera un montón de patologías. Quiero elongar para recuperar. Hay una elongación lógica y normal. Por ejemplo, las personas que hacen danza, ¿eh? A veces se elongan y se tocan de una elongación, una flexibilidad, que es la suma, ¿sí?, de la flexibilidad de los grupos musculares más ligamentosos. Musculares. Hay personas que quieren elongar y no llegan a 20 centímetros. ¿Sí? Por eso, previa evaluación, después vemos a ver qué es lo que elongamos, por qué y cómo. ¿Sí? Bien, vamos a ver estas modalidades de estiramiento o de elongación.
Vamos a ver, la pasiva externa, la activa interna, la tensión activa y la elongación excéntrica, ya sea en general o analítica. ¿Cuál es la pasiva externa? La pasiva externa es cuando hay colaboración, ¿sí?, de la persona o del paciente y un agente externo, ya sea otra persona o una autoelongación. Yo, por ejemplo, relajo mi cuello y me estoy elongando el trapecio. Eso quiere decir que yo, ¿sí?, relajo mi musculatura y utilizo una fuerza externa, en este caso el vibrato en otro brazo, o que alguien me elongue o yo lo elongo a él, ¿sí?, para producir esa elongación. Esa es la elongación pasiva externa. Lo realiza otra persona o lo puedo realizar una autoelongación. Esta es la elongación que conoce, ¿sí? Inclusive podemos elongar con el efecto de la gravedad. ¿Eh? Lo pongo un segmento para que influya la gravedad, ¿sí? Automáticamente, voy a hacer una cosita así. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con problema del codo, muy dolorido, lo ubico y le dejo que solito vaya cayendo, ¿sí?, vaya cediendo solo. Eso es una elongación, cuando hago alguna irritación del codo, una elongación, ¿sí?, pasiva, externa, pero por efecto de la gravedad, del propio peso corporal. ¿Ah? Se suele utilizar mucho en ese codo, a veces el codo es complicado, ¿sí?, para rehabilitar cuando hay rigidez muy complejo, entonces dejándolo solito que vaya cayendo, para que se vaya relajando la parte muscular y se vaya estirando. Lo puede realizar una autocolocación directa o indirecta realizando el mismo individuo. ¿Sí? Como hice yo, ahí es una autoelongación. Bueno, ahora vamos a la modalidad activa interna. Un poquito más compleja, ¿sí? Porque consiste en realizar una contracción directa al músculo que se opone al agonista que nosotros queremos elongar, ¿sí? Si yo quiero hacer una elongación del bíceps, por ejemplo, porque tengo un problema en el bíceps, lo que provoca es una contracción voluntaria del tríceps, siempre del músculo oponente, ¿sí?, del músculo antagonista. Si yo quiero elongar el cuádriceps, ¿a quién contraigo? A los hijos. Siempre los oponentes, ¿de acuerdo? Y los oponentes, yo me voy a asegurar sabiendo el movimiento contrario. Si yo tengo un músculo que hace el flexor, busco el contralateral extensor. Si es rotador, si es rotador interno, busco el rotador externo. ¿De acuerdo? Bueno, es decir que estoy haciendo una contracción del músculo antagonista al que yo quiero elongar. Se denomina modalidad activa, ya que la actividad muscular se sitúa en el segmento corporal del grupo muscular a estirar. ¿Se entendió ahí? Ya vamos a volver. Vamos a ver. Tensión activa. La tensión activa. La tensión activa, ¿sí? La tensión activa parte de una preelongación. La tensión activa parte de una preelongación. Eso quiere decir que yo voy a hacer una elongación pasiva externa, ¿sí? Y de esa elongación pasiva externa le voy a pedir una contracción del agonista. Repito, de la elongación pasiva externa
hago una contracción del músculo agonista, del músculo que quiero elongar. Yo quiero elongar el bíceps. Elongo el bíceps. Cuando tengo el bíceps elongado, pido una contracción del bíceps y mantengo la posición. ¿Sí? Y mantengo mi posición. Entonces, tiene como objetivo localizar el estiramiento sobre el músculo, sobre la estructura tendinosa. Se realiza el prealongamiento, que es la elongación pasiva externa, ¿sí? Y luego se mantiene la posición. Efectuar una contracción estática del grupo muscular cuyos tendones se desean estirar, hablando de una modalidad de tensión activa. Entonces, esta es la tercera. Primera es la elongación como la conocen ustedes, ¿sí? La pasiva externa. Después viene la activa interna, que es la contracción del músculo antagonista al músculo que queremos elongar, al agonista. La tercer tipo de elongación es la tensión activa, que es en una preelongación, ¿sí? Hago una contracción del músculo agonista, resisto, mantengo en tensión, ¿sí? Y ahí pongo en juego ya no las fibras musculares, sino las tetinosas. Después vamos a ver por qué. La elongación excéntrica, ¿sí? ¿Manda? Se me sigue. ¿Lo va entendiendo hasta ahora? ¿Eh? Entonces tenemos ese tres tipos de elongación. Ahora vamos a pasar a la elongación excéntrica. La elongación excéntrica parte de la tensión activa. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos el músculo elongado, contraído y fijo por nuestra resistencia, en esa posición vamos a alejar los puntos de inserción. Al alejar el punto de inserción que nosotros elijamos, eso va a ser la tensión activa. ¿Está? ¿Cómo? Bueno, ¿qué escribir? ¿Qué dibujar? Ah, bueno. ¿Y para borrar? Ah, listo. Después, después cuando ah, no, pero bueno, pues, y para volver a... No, eso después. Bueno, quédate con lo que recordás las mejores épocas. Vamos a hacer la práctica. ¿Quién me va a tener el micrófono? Bien, vamos a lograr el bíceps, ¿sí? Vamos a hacer todas las modalidades del bíceps, ¿sí? ¿Quién me dice los puntos de inserción del bíceps? Todos los músculos posteriores del músculo. Arranquemos por el bíceps. Bien, línea áspera, más que la línea áspera, ¿en dónde? La línea de trifurcación está, ¿sí? Recuerden que la línea áspera que pasa por detrás, ¿sí? ¿Sí? Se divide en tres, se distribuye en tres, ¿sí? La externa es la que va hacia el trocánter mayor, ¿sí? De esa línea de trifurcación externa, la línea áspera se inserta el bíceps, la porción corta, como dijo muy bien, más la tuberosidad isquiática.
¿no? La rama. Isquiopubiana, no, que no estoy. Perfecto. ¿Y de ahí a dónde va? A la cabeza del perro. Bien. Primer músculo. ¿Cuál más está? Semitendinoso. ¿Dónde va el semitendinoso? Rama isquiopubiana, ¿sí? Biología isquiática, y de ahí, ¿a dónde va? Tuberosidad interna de la tibia formando la pata de ganso, ¿no? Semimembranoso. ¿Cómo va? Misma región, y de ahí a dónde va? No, un poquito más abajo. Inserta. El semimembranoso tiene una inserción bastante amplia, digamos, porque va hacia la borde externa de la tibia, pero ¿sí? Se abraza tendones o delante y por detrás y hacia abajo. ¿Sí? Ya tenemos nuestras inserciones armadas, ¿no? Bien. ¿Cómo sería? Vamos a pedirle a él a ver cómo anda el suelo. ¿Sí? Yo voy a ir. Vamos a ver cuando te empieza a doler, me decís. ¿Cuántos grados tiene ahí? 90 sería acá. 45 acá. 60. Menos. No tenemos un goniómetro por ahí, ¿no? Vamos a ver esto. Hacia la izquierda. Izquierda. ¿Vale? Bien, 60. Bueno, es más normal que no lo tenga. ¿Quién puede tener un goniómetro en el bolsillo? Vamos con esta. A ver. Loquita, loco. Vos me decís, cuando empiezo a hablar. ¿Cuánto tenemos ahí? Sí, yo diría 50. Sí, quizás, a ver, vamos con esta de vuelta. Ahí. Tiene un poquito más, ¿no? Bien. Vamos a hacer, vamos a llegar al máximo con él. Al máximo con él. Ahí. Bien. Estoy haciendo una elongación de qué tipo? Pasiva externa. Es una elongación pasiva externa, ¿no? Bien. Si yo quiero hacer una activa interna, ¿qué le tengo que pedir? ¿Qué? El cuádriceps. Otra vez el cuádriceps. Pues, aumentó. Mantenemos el cuádriceps. Aflojamos. Busco de vuelta pasiva externa al máximo. Poquito, yo lo hago. Eh, ¿De ahí? Bien. Otra vez el cuádriceps. Aflojamos. ¿Mejoró? Este estaba casi, bueno, ¿no? Bien. Ahora, si yo te voy a pedir tensión activa, ¿qué te tengo que pedir a mi paciente? ¿Eh? De los isquios. Entonces, ¿qué le pido? Exacto. Ahora me vas a bajar la pierna de cadera y doblar la rodilla. Ahí, mantenemos. Ahí está contrayendo los agonistas, ¿sí? Pero yo estoy manteniendo la tensión. Esto es tensión activa, ¿sí? Esto es tensión activa. Ahora, si yo quiero hacer excéntrica, quiero hacer el tendón proximal de las inserciones proximales, mientras él está en tensión activa, yo voy a llevar hacia en bloque, hacia la flexión. Eh, y si yo quiero ir hacia el tendón distal, en cabeza, peroné y en tibia, hago extensión de rodilla. ¿Está? Si quiero jugar, digo contra el cuádriceps. Eh,
¿No? Ven cómo uno puede ir jugando con las distintas elongaciones, ¿sí? Ahora le quedó uno más elongado que el otro. Ahora hay que equilibrar la otra. ¿Entiende? Es decir, digamos que vamos viendo las elongaciones, ¿sí? Distintas, pero cuando uno trabaja puede combinarlas para mejorar los rangos articulares, ¿sí? Para mejorar los rangos articulares. Va jugando con una y con otra, va viendo. Entonces le pido, tensión, llevame la pierna en pierna en bloque hacia arriba, estirame la rodilla, aflojá, contraeme el cuádriceps, vos aflojá, voy un grado más. ¿De acuerdo? Como uno va jugando y va tomando la decisión de qué, cómo hacer y qué es lo que busca. A ver, vamos a, ahora puedo buscar. Recuerden que tenemos, ¿cuántos componentes tenemos en el músculo? ¿Qué componentes? ¿Cómo está formado un músculo? Tendones, ¿qué más? Fibras musculares, ¿qué más? Cápsula, las membranas que se envuelven, ¿no? ¿Y cuáles son las membranas? Bien, ¿cuál es la más profunda? El endomisio. Entonces, el endomisio es una membrana totalmente delgadita, ¿sí? Casi con las micras, que envuelve una fibra muscular, ¿sí? Entonces, el endomisio envuelve una fibra muscular, ¿no? El epimisio envuelve un fascículo, envuelve un fascículo. Es interesante. Envuelve un fascículo, ¿no? Y varios fascículos, la envoltura de varios fascículos, es el perimicio, que es la membrana más gruesa. ¿De acuerdo? Pero entonces, si nosotros tenemos un tendón, músculo y tendón con su inserción, ¿sí? Tenemos en el vientre muscular este tipo de textura, ¿sí? Pero en los tendones vamos a tener la unión miotendinosa proximal, la unión miotendinosa distal y la inserción del hueso con el tendón proximal y la inserción del hueso con el tendón distal, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros hicimos ahora, de acuerdo al conocimiento que tenemos, podemos elegir qué elongar. Podemos elegir qué elongar. ¿Mm? Tenemos distintos tipos de estructuras histológicas, ya sea membranosas, musculares o tendinosas. Eso quiere decir que cuando elonguemos no vamos a elongar todos los mismos. Estamos elongando distintas texturas de tejido, ¿sí? Distintas texturas de tejido. Entonces, si yo quiero producir una elongación del vientre muscular, elongo de una manera, a una tensión. Si yo quiero elegir el tendón, elongo de otra manera. Si yo, por ejemplo, quiero elongar fibra muscular, alejo los puntos de inserción, alejo los puntos de inserción hasta una determinada tensión.
que él me lo dijo, ¿no? Llegamos y hasta ahí ya me duele. ¿De acuerdo? El insistir, ¿eh? Ha hecho que esa fibra muscular de a poco se vayan flexibilizando. Pero tenemos un componente o un elemento que es flexible. Las fibras musculares de actina y de miosina son flexibles. Son como un elástico. Van y vienen. Pero ya este conjunto de membranas, desde la más flexible, que es la más profunda, el endomisio, hasta la menos flexible, ¿sí? Que es la envoltura, hasta el tendón, que ya estamos hablando de otra textura, ya estamos hablando de tejido conectivo denso, con, con fibras colágenas ordenadas, ¿sí? Ya tiene otro tipo de textura. Entonces, si yo quiero hacer una elongación elástica, busco alejar los puntos de inserción y ahí estoy haciendo una elongación elástica. Ahora, si yo quiero hacer una elongación plástica, ¿sí? Plástica, ya empiezo con tensión activa. ¿Por qué? Porque si yo elongo, hago una elongación, haga de cuenta que yo estoy haciendo, ahí yo estoy haciendo una elongación, ahí yo estoy haciendo una elongación del tipo pasiva externa, flexible. Tensión activa es pedir una contracción del agonista manteniendo los puntos de inserción. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo mantengo los puntos de inserción, al pedir la contracción del agonista, el músculo hace. Como la contracción es concéntrica, ¿sí? Al pedir la contracción, el músculo busca irse hacia el centro. Y si yo mantengo los puntos de inserción, ¿cuál es el punto exacto que más se va a estirar? ¿Cuál? La unión miotendinosa. ¿No? La unión miotendinosa. Es el lugar que más se va a estirar, porque acá estoy manteniendo el punto de inserción, ¿no? El músculo al hacer una contracción se va hacia el centro. Entonces, la unión miotendinosa es el lugar donde se va a elongar. Y ya no es una elongación elástica, porque la parte elástica la tengo contraída. ¿Qué tipo de elongación es? Plástica. ¿Sí? Y si yo quiero elongar la unión del tendón con el hueso distal, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? Elongación excéntrica, pero yo en este caso quiero hacerla distal. Si quiero hacerla distal, supongamos que esto es proximal y esto es distal, ¿sí? Este punto de inserción lo alejo. Manteniendo la tensión activa como está acá, ¿sí? Alejo este punto de inserción. Entonces, ¿qué estoy elongando? Estoy elongando la unión del tendón con el hueso. Es el lugar donde principalmente se hacen todas las tendinopatías, ¿sí? Todas las entesitis, todas las tendinopatías se hacen en la unión del tendón con el hueso, ¿sí? Si quiero elongar la otra, la proximal, busco separar el punto proximal. Y estas ya son elongaciones de tipo plástica, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, porque a partir de entender, ¿no?, cómo funcionan las elongaciones, entender, ¿cierto?,
qué es lo que buscamos en cada uno y por qué previa evaluación. Pero tengo una tendinopatía tal sector, en la pubalgia, tengo una pubalgia, tengo una tendinopatía en el hombro, tengo en el codo, ¿sí? Entendiendo eso, hay que seleccionar el músculo, hacer todo el proceso de locación hasta llegar a la excéntrica, en este caso si es el codo distal. ¿Me entiendes? Preguntas de su domicilio, no sé si entendí. Es decir, si para llegar a esta tenés que primero pasar por las otras, porque si no, estás elongando, ¿sí? Estás elongando otras estructuras. Si vos querés llegar, en caso de una patología, hablemos de una tendinopatía, ¿sí? Si vos querés llegar a estirar el tendón de la lesión, acá, tenés que atravesar los pasos para influir, ¿sí? Porque si no, corres el riesgo de que crees que estás en la tendinopatía, pero en realidad estás en este proceso, estás acá. ¿Sí? Entonces vos tenés que asegurarte primero. Imagínate, si vamos, él tiene un acortamiento, ¿sí? Me hace una tendinopatía. Primero tengo que llegar al máximo en todo el proceso para al final pedirle, ¿sí?, la excéntrica para ir hacia el tendón proximal en caso de pubalgia. ¿Sí? Oportunidad para que repita algo que no hayan entendido. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, voy a preguntar. ¿En su casa entendieron? ¿Sí? Vení, vení. Sentate acá. Sentate. Vení. Vamos a hacerle, una fácil. Vamos a hacer una eh, excéntrica, una elongación excéntrica de la porción larga del bíceps. Sí. Pasá por todas previas, pasá por todas las anteriores. Tiene una cabeza. Bueno, te ayudamos. ¿Qué hace la porción larga del bíceps? Flexión de qué? Y hombro. Flexión de codo, flexión de hombro. Eso es el bíceps. Pero, si tomas puntos fijos en el hombro, hace flexión de codo. Si no, si tomas puntos fijos en todo lo que es el tronco, hace flexión de hombro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una elongación común de bíceps. Yo estoy más hablando. Vamos a hacer una elongación común del bíceps. Elongar el bíceps común. ¿Cómo haría? Que va a flexión de codo, extensión de codo y extensión de hombro. Bien, ¿sí? Ubicate un poquito más atrás. Buscarle la tensión. Ahí está, ahí está en tensión. Vamos a pedirle la tensión, vamos a pedirle la activa interna. Si estamos elongando un flexor de codo y flexor de hombro, ¿qué le vamos a pedir? Contracción de, ¿qué hace el tríceps? Extensión de codo y extensión de hombro. Contrae el tríceps y vos empujar un poquitito más de lo que ella te acompaña. ¿Está? Bien. Ahora, para llevar la tensión activa, en nuestro otro paso, tenemos que limitar los movimientos, ¿sí? Y le vamos a pedir la contracción del bíceps. Eso quiere decir que le vamos a pedir que ella lleve nuestro brazo hacia adelante y que doble el codo. Pero vos tenés que limitarle los movimientos, ¿de acuerdo? Resistirle. Vamos, contraemos el bíceps, llevamos hacia adelante y mantenemos. Ahí está. ¿De acuerdo?
ahí estamos haciendo tensión activa. Y si ella tiene una patología, una tendinopatía de la porción larga del bíceps, tenemos que llevar a la excéntrica. Es decir, que tenemos que alejar el punto de inserción. Y para alejar el punto de inserción del tendón proximal, ¿qué hace el tendón proximal? Flexión de hombro. ¿Hacia dónde lo tenemos que llevar? Manteniendo la tensión activa, manteniendo este movimiento, este movimiento que va hacia atrás. Ahí está, de a poquito. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué dijo a lo último, profe? Manteniendo la extensión. Esperamos un momentito, por favor. En caso de lo llevas en tensión activa con una leve flexión. Y cuando está en tensión activa haciendo la extensión, ¿sí? Automáticamente vos estás haciendo la flexión, automáticamente vos lo llevas a la extensión. ¿Sí? Repetime, por favor, de tu causa. Hay que mantener la tensión activa manteniendo la flexión, digamos. Por supuesto. Hay que mantener siempre, para hacer la excéntrica, se debe mantener la tensión activa. ¿Sí? Para ser excéntrica, es decir, la excéntrica parte de una tensión activa. Porque en la tensión activa, vos estás en este proceso en la tensión activa. ¿Ves? Acá. Estás en la tensión activa, estás acá. ¿Sí? Ahora, en la tensión activa, los tendones se acercan al músculo. Al ser una contracción concéntrica y al mantener los puntos de inserción, lo que se acercan son las dos uniones miotendinosas. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, por una patología como una tendinopatía, hacer cualquiera sea, ya sea la inserción proximal o la inserción distal, tomo punto fijo y alejo un punto de inserción. En este caso, como era el tendón proximal, ¿sí? ¿Sí? Hicimos la extensión de hombro. Si hubiéramos querido hacer la extensión, la inserción distal, a la altura de la inserción del bíceps en la cabeza en la cúpula radial, no, perdón, en la tuberosidad bicipital del radio, ¿sí? Lo que hubiera hecho es llevarlo en tensión activa hacia la extensión de codo, ¿sí? Manteniendo la flexión de hombro, manteniendo la flexión de hombro fija. ¿Se entendió? O repito. Sí, sí, sí. Bien. ¿Está clarito ahí? El bíceps también tiene un grado de pronación. Ya cuando vean la elongación del bíceps, ¿sí? Ya lo van a hacer completo, ¿sí? De un lado hacia el otro. Pero ya agregarle pronación, supinación, ya lo complejiza más. Ahí está. ¿Listo? Se va entendiendo ya la complejidad de la elongación, ¿no? Entiendan que a partir de ahora, ¿sí? De entender esto, es solo cuestión de elegir el músculo. ¿Sí? Es solo cuestión de elegir el músculo. Así que, un músculo que se me venga a la cabeza, cualquiera, en el parcial. Ah, ya le pregunté. Nada que bueno, está en piramidal. No, pero el oponente pulgar, cualquier músculo. Fácil, oponente pulgar es fácil. ¿No? Ahora me mandé. ¿Mm? Está aquí. A ver. ¿Sí? Está. Ahí está. Bien, fíjense ahora. Cuando producimos el estiramiento, esto es el estado de reposo de la fibra muscular, ¿sí? Y acá ya es la fuerza que nosotros estamos ejerciendo, ¿sí? Fíjense que ahí empezamos a hacer fuerza y a medida que vamos estirando, cada vez la resistencia de la fibra muscular cada vez es mayor. ¿Sí?
que le vamos a llamar la deformación plástica y la deformación elástica. Los esfuerzos poco importantes de tracción, ¿sí?, producen una deformación elástica, que es la elongación común, la elongación externa, ¿sí?, que solemos hacer. Esa es la elongación de las fibras elásticas, es decir, la fibra muscular propiamente dicho, de fibra de actina y de miosina. ¿De acuerdo? En cambio, cuando los esfuerzos de tracción son más importantes, son más fuertes y más duraderos, ahí sí ya vamos a ir a la deformación plástica, donde ya va a incluir las membranas que envuelven a la fibra muscular más los tendones. ¿Sí? La fibra muscular elástica, ¿sí?, la elongación dura poco tiempo, pero la plástica dura mucho más tiempo posterior a la elongación. Es mucho más relajante. Bien, acá hay un punto importante de entender. Fíjense. Acá tenemos el poder de la tracción, la fuerza que estamos haciendo nosotros. Y acá estamos con lo que es la resistencia del tejido. A medida que nosotros vamos elongando el músculo, le vamos metiendo fuerza, estamos dentro de la fase elástica. Estamos elongando fibra muscular, ¿sí?, hasta llegar a un punto que ya la parte muscular ya no da más. Si seguimos haciendo fuerza, vamos a tener esta fase que es plástica, ¿sí? Pero si mantenemos esa fase plástica en tiempo y en mayor tensión, vamos a mejorar nuestra fase plástica, se va a estirar todo lo que son el tejido conectivo y tendinoso. Hasta un punto. Si sobrepasamos esa fase plástica, rompemos. ¿Está? Se rompe. Más o menos para que ustedes tengan una idea es, hagan de cuenta que yo agarro, ¿conocen esas bandas elásticas? Hagan de cuenta que yo tengo una banda elástica y le atamos de punta una soga, esas sogas plásticas blancas que vienen de un lado y una soga plástica del otro, ¿sí? La soga va a simbolizar los tendones y la banda elástica va a simbolizar el músculo. Yo voy a empezar a separar las bandas elásticas y automáticamente lo que va a ceder va a ser, primero, la banda elástica. Va a ceder, va a ceder, va a ceder, hasta un punto, ¿sí? Después, si sigo traccionando, va a empezar a estirarse levemente la soga. Pues ya la plástica, ya no se, el elástico ya no se estira más. Pero la soga va a tender a estirarse un poquitito, hasta un punto. Si yo sigo traccionando de la soga, se va a romper el elástico. Entonces quiere decir que hay un punto, ¿sí?, un ojo entrenado, ¿sí?, sabe y entiende hasta dónde va la fase plástica, hasta dónde va la fase elástica, cuándo se mete en la plástica, hasta dónde trabajar en la plástica para producir un alivio, para producir lo que estamos buscando, ¿no?, en caso de buscar plástica, para producir un estiramiento profundo de los tejidos, para resolver una tendinopatía y para no romper, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que saber muy bien qué tipo de músculo nosotros vamos a trabajar para saber qué le vamos a exigir. ¿Sí? Si yo estoy estirando un músculo disminuido en su potencia muscular, disminuido en su textura, si yo le exijo lo mismo que un deportista, obviamente es más probable que lo rompa antes. Por eso, un ojo entrenado, ¿sí?, sabe diferenciar no solo la técnica que quiere ocupar en el momento adecuado, sino en qué tipo de casos, en qué tipo de paciente, qué tipo de musculatura tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Ya no es la misma elongación que venía haciendo hasta hoy. Ya estamos siendo
expertos elongadores, ¿sí? Porque elongar sabe el muchacho que caza la hamburguesa que enfrente, también sabe elongar, ¿o no? Digo, elongame el cuádriceps, tipo, te elonga el cuádriceps. Pues si ya le digo, elongame la fibra tanto de tal cosa, ya ahí ya cambia, en caso de alguna patología. Entonces, en un componente elástico, ¿sí? La elongación es temporal, ¿sí? Mientras la tracción no sea desmedida, desmesurada. El plástico es permanente y la tensión modifique. A ver, si yo estoy 5 minutos antes de ingresar, soy el kinesiólogo de un equipo de cualquier cosa, y están 5 minutos antes de la competencia, ¿qué tipo de elongación hacemos? ¿Por qué elástico? Porque trabajamos sobre músculos, ¿sí? Pero si se plástica también trabaja sobre músculos. Bueno, ¿por qué elástica? Porque es más temporal. Porque vos lo querés activo al deportista. Si yo le hago una elongación plástica profunda, todo blandito, ¿sí? Entonces necesitamos una elongación, ¿cierto? Que sea elástica. ¿De cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué 7 segundos? ¿Sí? ¿Me tiré verduras? ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué no más de 8 segundos? Porque a partir de los 8 segundos se inhibe el reflejo aumentativo. ¿Ah? Si lo pasamos de 8 segundos, inhibimos el reflejo aumentativo. Y al pasar y al inhibir el reflejo aumentativo, lo que estamos haciendo es relajando. Y nosotros lo que queremos es activar. Pero aparte de activar, ¿qué es lo que queremos? Queremos prevenir. Queremos prevenir lesiones, ¿no? Entonces las elongaciones precompetitivas tienen que ser elongaciones de fibra muscular, ¿sí? Elásticas, y no mayores a 7 segundos, para que no entre relajado, sino que entre activo y ya sus fibras flexibles ya estiradas para tratar de prevenir las lesiones deportivas como un desgarro muscular. ¿Está? Y una vez que termina la actividad, una vez que ya terminó la competencia, ¿qué tipo de elongación voy a buscar? Plástica, para producir la elongación profunda, ¿sí? De todos los segmentos. ¿Y de cuántos segundos va a ser una plástica? Sí, no menos de 20, 30 segundos como mínimo, ¿sí? Como para que sea una elongación profunda, ¿sí? Un tiempo prolongado, dándole tiempo al tejido para que vaya cediendo, ¿sí? Entender los tiempos de los tejidos, uno va estirando y de a poquito va relajando, va aflojando, entonces darle tiempo al tejido para que vaya cediendo, ir ganando tiempo, ir ganando espacio, ¿sí? El tiempo de la plástica, y no menos de 20 o 30 segundos, las plásticas, ¿no? O vos ya necesitas relajar, mantener una elongación, mantenés, para que vas mejorando, vas aumentando, ¿sí? A medida que vas cediendo el tejido, ¿sí? A ver, sí, a ver, es decir, yo no digo sostener 8 segundos, es decir, no superar los 7 segundos, ¿entendés? Yo no digo que hay que elongar las 7 8 segundos, ¿sí? Lo que yo digo es que no puede superar más de 7 8 segundos, porque si superás ese proceso, ya no estás activando, estás relajando, ¿entendés? Porque inhibís el uso miotativo, el reflejo miotativo, inhibe, ¿entendés? Entonces vos podés hacer una elongación balística
sin ningún tipo de problema, lo que vos quieras, combinarlo con contracción, elongación, con velocidad. Es decir, los trabajos precompetitivos es una combinación de trabajo de velocidad, actividad, activación, más propiocepción, ¿sí? Un trabajo precompetitivo. ¿Sí? Y cuando vos haces elongación en los grupos musculares, elongás, ¿sí? Pero no más de 8 segundos. Y si te quedás, te mantenés un par, 2, 3, 4 segundos y aflojas otra vez. ¿Sí? No superar los 8 segundos. ¿Sí? Eso es precompetitivo. Ahora, cuando es postcompetitivo, ahí sí, superás los 8 segundos, haces elongaciones más profundas, con mayor tracción, porque ahí ya no solamente buscas la elongación de la fibra flexible, sino también de las piernas. ¿Tá? Es que para llegar a la plástica tenés que pasar por el proceso elástico. ¿Sí? Sí. Eso ya no es una regla matemática. ¿Sí? Porque ahí vos ya vas a tener un paciente donde vas a ver la tolerancia del paciente, va a ver, vos lo que tenés que hacer es llegar, ¿sí? Llegar al punto exacto de su tendinopatía. Cuando vos llegaste, vos tenés que pasar todo un proceso hasta llegar a influir en el lugar donde vos querés. Es decir, para llegar ahí, primero hiciste una elongación flexible, hiciste una elongación elástica, fuiste mejorando su elongación, hiciste la actividad, lo pusiste en tensión activa, y una vez que lo vos tenés en tensión activa, que requiere todo un aprendizaje del paciente, fíjate si por ahí a ustedes, yo les explico cómo tienen que hacer, y ustedes que son alumnos de tercer año de la facultad, les cuesta un poquitito, imagínate un paciente, una persona, es que te digo, no le decía, haceme flexión contraeme el tríceps sobre el bíceps y no sabes lo que estoy diciendo. Es decir, que es un proceso más lento, lo tenés que enseñar al paciente, a veces con ejemplos, ¿sí? ¿Sí? Pero le puedo decir, contraeme el antagonista del bíceps. ¿Sí? ¿Me entiendes? Si otra explicación lleva más tiempo, es un proceso más largo, pero vos tenés que llegar, ¿sí? A asegurarte de que si vos querés producir una elongación plástica de la inserción proximal, tenés todo un proceso para llegar ahí. Y una vez que llegaste ahí, actúas sobre esa tendinopatía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuando más tiempo puedas actuar, mejor. ¿Sí? Pero ojo, que para llegar para atender una tendinopatía no es lo único que uno hace. ¿Sí? Porque con la elongación excéntrica, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Eh? Estamos reorganizando las fibras colágenas. Estamos reorganizando las fibras colágenas. Bien, lo que dibujé antes, ¿sí? Como habíamos dibujado previamente, la fibra con todas las membranas, envolturas. El sarcómero con las actinas de miosina. Buen día. Bien, ¿te va a instalar ahí? ¿Si me vas pasando? Bueno, acá tenemos lo que es, ¿no es cierto? Lo que es simbolizado con CC, los filamentos contráctiles, tanto actina como miosina. El CS sería la parte plástica, serían los tendones, ¿sí? Y el CP serían lo que son las membranas, las envolturas, ¿sí? Sería un dibujo de la estructura de los distintos tejidos de un músculo. ¿Sí? Fíjense en las membranas cómo se organizan las capas conjuntivas, conectivas, como una malla en red, donde uno se puede estirar en diferentes tensiones. Bien, acá tenemos lo que es la fibra muscular, propiamente dicha, y los dos tendones. Producimos la tensión, ¿sí? Y acá se estiran, ¿sí? Las fibras de actina y de miosina, ¿sí? Pero sin producir un alargamiento
de los tendones. ¿Se entiende? Es decir, que es una elongación pasiva, externa, de fibra exclusivamente flexible, ¿sí? Elástica. Acá tenemos una imagen similar donde empieza a haber una elongación, tracción de fibras elásticas, 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 hasta que llegó un punto que no se mueve más la elástica, ¿sí? Porque la estructura alcanzó su máximo estiramiento, aumentamos la tracción, mantenemos, y ya hay una deformación plástica, ¿sí? Ya tenemos una deformación plástica. Este es el punto de llegada. Si nosotros avanzamos más sobre la elongación plástica, el estiramiento plástico, podemos romper acá. ¿Está? Estirar la unidad miotendinosa relaja la tensión interna, aumenta el esfuerzo de tracción, privilegiar el componente de estiramiento en rotación. Bueno, lo que habíamos hablado hoy, que a veces nosotros direccionamos, ¿no es cierto?, nuestra elongación, pero a veces agregarle un componente de rotación mejora, ¿sí?, las líneas de tracción. Pues yo elongo, voy y si digo, bueno, rotaba un poquitito y dice, ahí me tira más, entonces ustedes van jugando también con las rotaciones. ¿Sí? Si desea localizar el estiramiento de la estructura tetinosa, es necesario producir el esfuerzo de tracción en el músculo contraído para un mejor esfuerzo de tracción de tetones. Bueno, esto es lo que venimos hablando. La intensidad de la fuerza de la tracción, el tiempo, también es importante. No solo la fuerza que ponemos, sino el tiempo de duración, importante. La progresión con lo que lleva a cabo permite alcanzar la zona de deformación plástica. Es decir, que la suma de la fuerza de la tracción más el tiempo de permanencia, ¿sí?, para la deformación plástica. Y esa deformación plástica es mucho más duradera el tiempo. La elástica, como dice, como el elástico va y vuelve al mismo. El esfuerzo de tracción modifica la organización interna de los tejidos, ¿sí?, y los estiramientos mejoran la movilidad de los distintos planos tisulares, es decir, de todo lo que son el fluido de líquidos tisulares entre los planos, el efecto de la tracción, mejora todo el proceso de evacuación. Los efectos repetidos de tracción producen una disminución de la concentración de los líquidos tisulares y mejoran, ¿sí?, el drenaje de los procesos linfáticos. La repetición favorece la rotación muscular, mejora el esquema corporal, mejora la longitud y mayor movilidad. Bueno, mayor elongación muscular mejora la movilidad de las articulaciones, eh, aumenta la longitud. Con un mes de práctica aumenta mucho la longitud de estiramiento. Entonces, son todos elementos que nosotros podemos realizar cuando nosotros evaluamos y tenemos un proceso de tratamiento, ¿no? El pasivo externo, la característica, la fuerza principal de tracción se produce en el estiramiento. Bueno, todo esto lo hemos hablado. Acá, vuelta otra vez, está en situación de reposo, el preestiramiento, ¿sí?, y la tensión activa, ¿sí?, es cuando la contracción es concéntrica y se produce el estiramiento principal de la unión miotendinosa. Estiramiento en tensión activa. Bien. Vamos a hacer práctica. ¿Vamos a elongar? Bien. Vamos a producir elongación. Modelos. Van a elongar ustedes. Voluntario, para modelo. Voluntario para modelo.
¿Eh? No pasa nada. Voluntario para trabajar, vamos. ¿Quién viene? ¿Quién se anima? Bien. Eh, elegí un músculo. Eh, gemelo. Gemelo. Pero que sea. Al superior. Tríceps. Eh, eh, Pectoral mayor. Vamos a hacer pectoral mayor unilateral. ¿Sí? Pectoral mayor derecho. ¿Ah? Inserción del pectoral mayor. ¿Dónde se inserta el pectoral mayor? Clavícula. ¿A dónde? ¿Eh? ¿Qué más? Borde external. ¿Y a dónde va? ¿A qué lugar del húmero? Al labio externo de la corredera bicipital, ¿no? Bien. ¿Qué acción hace? ¿Cuál es la acción que hace? Es, es abductor, rotador interno, ¿sí? Y flexor. Entonces lo tenemos que llevar para hacer una elongación. Hagamos una elongación clásica del pectoral mayor, ¿sí? No, déjalo. ¿A dónde lo llevamos para elongar? Si hace, si es flexor, aductor y rotador interno, ¿hacia dónde lo tenemos que llevar? Hacia la extensión, rotador externa, inflexión. Y rotador externo, abductor y extensor, ¿sí? Entonces, una mano que vamos a elongar va a estar puesta a este nivel, ¿quiere? ¿Sí? Y la otra mano vos lo fijás y lo podés fijar acá hacia adelante. En realidad esta se tiene que hacer una así, ahí lo fijás, ¿sí? Pero no importa, ¿de acuerdo? No importa. Lo ponemos acá. Ahí. Vamos a pedirle que haga una elongación normal, una elongación pasiva externa. Eso. Vamos a buscar el punto máximo. Pasiva externa. Hasta ahí. Vos vas diciendo, vos no rotes este hombro. Vos cuidás este hombro que no se rote. Y vos decir hasta qué punto vos sentís que tira y llega. Vos poner el límite. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ahí lo tenemos en máximo extensión, en máxima posición de elongación de las fibras elásticas. ¿Sí? Vamos a pedirle que contraiga al antagonista. ¿Qué tiene que contraer ahí? ¿Eh? Romboides, ¿sí? ¿Eh? Deltoides posterior, todos los músculos de la espalda. Contraer los músculos de la espalda y luego para atrás. ¿Sí? Para atrás. No, vos no la hagas fuerte. Él lleva. Mantenemos ahí, aflojamos, sacar un puntito, ¿no? Ahora, sobre lo que mantenemos, vamos a hacerle tensión activa. Para hacerle tensión activa, tenemos que pedirle que vos lleves tu brazo entero hacia la rotación interna, la aducción, ¿sí? No. Ahora, vos tenés que sostener tensión activa, no hagan, tenés que resistir. ¿Sí? Ponerle la resistencia. Ahora, ponerle la resistencia, no, te está haciendo rotación externa, te está haciendo rotación interna. ¿Sí? Que no te haga rotación interna. Yo, ahí está, un poquito más arriba tuyo. Tu mano, un poquito más arriba. Más arriba, más arriba. Ahí está. Entonces, y hace la aducción. Ahí está. Mantenemos ahí. Ahí está en tensión activa, ¿no? Bien. Si yo quiero producir, porque tiene una tendinopatía, en su inserción en la corredera bicipital,
Ese rotadito, ese no te lo sabes. Dulce. No, ese. Digamos con ese. Eh, Está con tensión activa todavía manteniendo. Cansa, ¿no? Cansa bastante. Entonces, si nosotros queremos producir una elongación porque tiene una tendinopatía en su inserción distal, en el labio externo de la corredera bicipital, le pido que haga ¿qué? Que haga y qué más. Que lleve el brazo hacia atrás. Despacito, despacito. ¿Sí? ¿Vos estás en tensión activa? No. Vale, perdón. Ponerlo en tensión activa. Me di cuenta, pues te lo llevaste para atrás, no me das cuenta. Ponerlo en tensión activa. Ahí está tensión activa. Entonces ahí, activa, te va a hacer. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahora, si toma punto fijo, si su problema está acá, ¿qué hace? Ahí lo quiero ver. Ahora sí. Si el problema ya no es en este sector, en la porción distal, sino en la proximal, ¿qué hacemos? Mantengo punto fijo en la distal, ¿sí? Intención. Espera, estoy fijando. No es acá, está acá. Fijo ahí, fijo acá. Bien, bien. Buena actuación. Vamos a otro. Mira. Bueno, venimos. Sí, sí. Vamos a elegir otro músculo. Haces deltoide sin poder. No es fácil elongar. ¿Cómo hacemos para elongar el deltoide? No es fácil, ¿eh? Sí, pero ¿cómo hacer para elongarlo? No es nada sencillo el deltoide. ¿Sí? Porque, ¿eh? Ah, simple, porque para ustedes justamente al hacer abductor tiene que ser aducción. Para hacer aducción, si yo tengo que llevar, puedo elongar el que tiene componente de abducción con extensión, llevándolo hacia la flexión y a la aducción, elongo el posterior. Y si llevo hacia atrás, puedo elongar el anterior. Pero el medio no es nada sencillo. ¿Eh? Con, tensión, si, con trabajo de tensión activa se puede hacer, pero ya no partís de una elongación. ¿Sí? Por eso no es tan sencillo el deltoide medio, no es tan simple hacerlo. ¿Sí? A veces poniéndole una mano acá, a veces poniéndole una mano aquí, ¿sí? Y ahí uno puede producir algo de elongación. ¿Eh? ¿De pasamos a otro. ¿Eh? Trapecio. Vamos a hacer trapecio superior. Trapecio superior. ¿Sí? Sentate más atrás, sentate más atrás. Sentate más atrás. Más atrás, porque si no, no va a poder. Sentate bien atrás, bien atrás. Ahí está. Bueno, ¿alguien le duele el cuello o no? ¿Eh? ¿Vamos? Cambia. Fíjate cómo estaba eso. Bien. ¿Cuál te duele tu espalda? El izquierdo. Vamos a hacer una elongación de trapecio superior izquierdo. ¿Sí? Inserción y acción del trapecio superior izquierdo. Línea curvo-occipital externa, ligamento nucal, apófisis espinosa hasta. No. La apófisis, ¿hasta qué nivel? Más o menos hasta ese 7 de 1. ¿Y de ahí a dónde va?
acromion y clavículo. ¿Qué acción tiene la izquierda? Es flexor, ¿qué más? Inclinador homo y rotador hetero. ¿Sí? Entonces, para elongarlo, ¿sí? Tenemos que llevarlo, ¿no es cierto? Perdón, a la posición contraria, ¿no? ¿Sí? Ah, perdón, no dijimos nada. Es extensor, por eso estaba pensando, el trapecio estaba pensando en el eje. Es extensor, inclinador homo y rotador hetero. Así que vamos a llevarlo a la posición contraria, ¿sí? Vamos a llevarlo a la flexión, inclinación hetero y rotación homo, ¿sí? Bien. ¿A dónde se inserta? Línea curva occipital y tu otra manito a la altura de su inserción proximal, ¿sí? Pero esta es fija. Es decir, que vos tenés que fijar y con tu otra mano buscás la elongación, ¿sí? Vamos a buscar el máximo de elongación. Esta es una linda posición para ubicar, para darle un componente de rotación, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, podemos dar un pequeño componente de rotación y vos, mientras traccionamos, y vos me decís cuáles son las fibras que tiran más, ¿está? ¿Se siente? Bien. Eh, Vamos a pedirle ahora que haga una activo interno. ¿Qué le pedimos? Que contraiga qué. Tiene que ir hacia el movimiento contrario, no contralateral. ¿Sí? Esa si vos me decís, es como yo estoy haciendo una elongación del bici, me pedí que haga. Es el movimiento contrario, no contralateral. Así que hay que pedir una contracción del econ, derecho. Vamos, llevamos a la elongación y ahí contrae el econ derecho llevando hacia la flexión, inclinación y rotación. Eso. Una vez que está ahí, vamos a pedirle tensión activa. La tensión activa es llevar, ¿cierto? Es llevar tu cabeza, es contraer el trapecio. Mantener la posición, resistir y contraer el trapecio. Mantener. Eso es. ¿Cansa? Sí, a vos te pregunto. La única que tiene problemas. No, no. Y porque no estudian ese problema. Listo, seguimos. Mantenemos en tensión activa el trapecio. Y ahora vamos a pedir la excéntrica, ¿sí? Manteniendo en tensión activa, si queremos hacer las inserciones proximal, llevamos con esta manito, mantenemos fijo acá, llevamos para allá. Ahí está, proximal. Si querés hacerlo distal, ¿sí? Mantenés esta y con esta alejamos punto de inserción. Eso es. ¿Está? Aflojamos un poquito. Eso es. ¿Ven? ¿Ven? Bien. Vamos a un músculo más picante. Vamos a un músculo más picante. ¿Eh? Glúteo mayor. Glúteo mayor. Modelo. No es picante el glúteo mayor. Mismo. ¿Eh? El psoas. Bueno, vení. Bueno, vení. Sentate acá. Sentate acá. Sentate. No. Vamos a hacer psoas ilíaco. ¿Sí? Vamos a elegir a alguien a la puerta. O Arabí. Adiós. Psoas ilíaco. ¿Qué pasa a hacer psoas ilíaco? ¿Sí? 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 Loco, vení. Dale, vení.
voluntaria. Me pedía, estaba levantando la mano. Puede ser, decime cuál y te digo. ¿Cuál puede ser? No, el contralateral sería que estuviera del otro lado. El antagonista del isquiotibial es el cuádriceps. Sí. Vamos a hacer una cosa, vení. Vamos a hacerlo. No, vos vamos a hacerlo. ¿Cómo decimos? Ahí está el video. Estamos logrando el bíceps. No, ahí lo que está haciendo, no, ahí lo que está haciendo, está haciendo una inhibición, ¿sí? Está haciendo una inhibición, digamos que está haciendo un trabajo también de inhibición al pedir una contracción voluntaria para que se olvide de. Sí, está haciendo, al pedir una contracción voluntaria, está haciendo una inhibición, está haciendo un chantaje, ¿sí? Al tono muscular del isquiotibial, que es algo similar y parecido, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como que si yo estuviera elongando, estoy elongando el brazo y te digo, che, contame tu hermana cómo anda. Entonces vos automáticamente te olvidás. Sí. Pero, pero que es algo similar a lo que estamos pidiendo. ¿Entendés? Sí. Es válido porque le gana un punto, pero digamos que está pidiendo una contracción, pero acá porque le pide el cuádriceps, pero lo podía haber pedido de la función de este movimiento. Lo que está produciendo es una inhibición, ¿sí? Es para olvidarte del estiramiento, ¿sí? Y automáticamente utilices tus vías piramidales, motoras voluntarias, bajan hacia otro sector para inhibir y producir digamos, un engaño, ¿sí? Que se olvide la fibra que te está manteniendo la tensión del isquiotibial. Que sería lo mismo, ¿sí? Porque estás produciendo la contracción. Acá nosotros estamos produciendo una contracción directa. A producir la contralateral es directo, ¿no es cierto? La fibra, la inhibición es directa. Acá ya sería más otra inhibición desde el punto de vista de engaño, pero es válida. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Puede hacer elongación del trapecio, puede decir. Mientras hace elongación, cosas, contraer el trapecio. Claro, sí, pero a ver, en este caso, la activa interna es de la contralateral. Esto sería otra técnica, ¿sí? Que es válida, pero es que se basa en el mismo fundamento de inhibición que la activa interna. ¿Ah? Pero es como que yo te estoy trabajando, estoy elongando, te digo, contame cómo te fue en el viaje, y vos de repente me empezás a contar y te olvidás, ¿sí? De lo que yo estoy haciendo, estoy elongando, que a veces lo solemos hacer. ¿Ah? Sí. SOA. Vamos a hacer SOA ilíaco. Inserción del psoas ilíaco. Los cuerpos lumbares, ¿sí? De ahí es donde va a la cresta ilíaca, más preciso que la cresta. Fosa, fosa ilíaca interna, ¿sí? Y de ahí al trocánter menor. Acciones, flexor, aductor, rotor interno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo hacemos? Vaya, ya salió mal. Afuera. Ya ahí ya el profesor ya, le acabó la paciencia, ya está, vuelva para la semana.
Claro, boca abajo. Venite de este lado. Ahora sí va queriendo. ¿Sí? El psoas hace flexor, aductor y rotador interno. ¿Cuáles son los movimientos contractores? Exactamente. Vamos a llevar extensión, extensión. Si inhibís la rodilla mejor, porque aparte, como es un músculo que no pasa a través de la rodilla, mejor funcionado. Flexión, abducción y rotador externo. Entonces vamos a producir elongación, vamos a elongarla. Ahí la llevo a esta posición, vamos a elongarla. Vos lo que, vos lo que tendrías que hacer, vos lo que tendrías que hacer es con una mano sostenerlo y con la otra fijar la pelvis para que no se te. O tomarlo más, tomarlo al revés en bandeja. Ahí está mejor. Ahora me gusta más. Lleve a extensión, abducción y rotador externo. Mantener, vamos. Se va a bien la. ¿Cómo se siente? Bueno, bien, ahora vamos a pedirle que haga la activa. ¿Cuál es la elongación activa? ¿Qué le pedimos? ¿Cuáles son? Los glúteos, contra los glúteos. Ahí está. Ahí llevó contracción del glúteo. Bien, bien. Despacito, porque llegó la cara del paciente. Ahí está. Ahora aflojalo. No, bueno, él. Ahí está. Él afloja el glúteo. ¿Sí? Y ahora vamos a pedirle, vamos a llevar la tensión activa. Para la tensión activa tenemos que pedirle que. Otra vez voy a decir que lleve la pierna, el muslo hacia adelante, hacia la aducción, ¿sí? Y hacia la rotación interna. Y vos la resistís. Hacelo, resistirla. Eh, ahí está. Ahí está resistiendo. Y resistirle. Ahí está. Y para hacer la excéntrica, ¿sí? Para hacer la excéntrica distal, ¿sí? Fijas, ¿sí? Automáticamente ahí le va un poquito hacia arriba en tensión activa. Primero tensión activa hasta acá. Sí, descanse. Abajo. ¿Eh? Para hacer la proximal, ¿cómo hacemos para hacer la proximal? ¿Eh? Fijar el lumbar, no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pregunta de examen. ¿Cómo lo hacemos proximal ahí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se puede así? No se puede. ¿Cómo lo hacemos? ¿Mm? El cúbito lateral. A ver, probamos. Vamos a llevarlo todo lo mismo. Una almohadita acá, le ponemos así. ¿Eh? Tomalo con bandeja. Bandeja. Llevamos. Vamos a llevar de vuelta toda tensión activa. A esta tensión activa. Al máximo de tensión activa. Contrae. Bien. Ahora, si queremos hacer la intención acá, punto fijo acá, empujamos hacia adelante. Exacto. ¿Está? ¿Entendió? Sí, escucho. Sí. Hacer la anterior, hacer la de abajo. ¿Y qué crees ahí con eso?
¿Para qué? Pero vos, pero para el SOAS, no, ahí está actuando el Sartorio. Defensor y senador. ¿Se entendió? ¿Eh? A partir de ahora, declaro oficialmente, ¿sí?, en condiciones de divertirme en los exámenes parciales, tomando cualquier músculo que se me ocurra, desde la punta de los dedos de la mano a la punta de los dedos de los pies, incluidos los músculos faciales. Voy a hacer un anuncio. Ahora ustedes tienen 2 semanas de trabajos prácticos de movilización, 2 semanas de elongación, después tenemos el parcial y el recuperatorio, que son las 2 primeras semanas de junio, ¿sí? Hasta ese entonces no tenemos teórico, porque si no nos vamos a dar tema de cuando volvamos en agosto, ¿sí? Así que bueno, las dudas aprovechen a evacuarlas en el práctico, aprovechen a practicar, disfruten aprender. Listo. No, cuando llueve, chicos, y hay este barro, la pista de esquí no es imposible. Hogar sí, el viernes. ¿Mm? Sí. Entonces, a los que están en su domicilio, me pregunta, listo.